C7, Derechos Humanos. Sí, así es, estamos comenzando con C7 Derechos Humanos. Muchísimas gracias por acompañarnos y como siempre todos los viernes, Mafalda Aguario está con nosotros. Buenos días, Mafalda. Hola Trini, buenos días. Un gusto estar con ustedes también en este viernes, como siempre con temas delicados, pero bueno, importantes, que nos ayudan a conocer y a entender más el comportamiento de nuestra sociedad y que nos están formando para ser mejores ciudadanos, mejores personas. No, y que muchas veces cuando se comete algún delito, la persona que lo cometió, cualquiera que sea, no sabe cómo puede defenderse porque además tenemos un sistema de justicia todavía precario, un sistema que tiene o que actúa dependiendo de algunos intereses, y eso lo hemos visto, y sobre todo en materia de derechos humanos, donde la justicia no combina con el derecho. Y de eso platicaremos el día de hoy, ¿no? Exactamente. Ya la semana pasada hablábamos un poquito con Mayra acerca de lo que estaba ocurriendo en ese momento en el Instituto Cultural Cabañas, porque vinieron grandes personalidades, juristas destacados de este país, que se han encargado no solo de estudiar el sistema de justicia de nuestro país en los estados, sino que también han llevado una batalla, una lucha para que se logren cambios sustanciales que permitan que cada vez sea un sistema más fuerte, un sistema que nos permita a todos los ciudadanos tener la certeza de que vamos a tener acceso a la justicia. Entonces, pues hubo ahí una serie de mesas de diálogo, varios ponentes que estuvieron con nosotros. Estuvo el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el doctor Raúl Plasencia Villanueva, estuvo aquí también el doctor Sergio García Ramírez, varios visitadores de la Comisión Nacional, miembros de la Academia Nacional de Ciencias Penales y bueno, también por ejemplo senadores que tienen una parte importante en este trabajo, en esta tarea, la senadora Verónica Martínez, el senador con licencia Arturo Zamora, que aparte, bueno, también es un abogado destacado en la entidad y que, bueno, entre todos ellos, entre todos los panelistas y al mismo tiempo los que acudieron como público, porque también ellos tuvieron la oportunidad de hacer sesiones de preguntas y respuestas y de estar debatiendo un poco sobre el tema, pues nos dieron un panorama general a quienes no estamos involucrados de lleno con lo que es las leyes, con lo que es el sistema de justicia, de qué es lo que viene para Jalisco, para México, ahora que entra en vigor este nuevo sistema de justicia penal. Trini, entonces, si te parece, vamos a ver primero un breve resumen de lo que fue este día, de los acontecimientos y sobre todo de las participaciones de cada uno de los ponentes, y enseguida regresamos para abundar en el tema. Adelante. En el marco de las jornadas regionales sobre justicia penal y derechos humanos, el gobernador del estado, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, hizo un reconocimiento a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, así como a la Comisión Nacional, por su trabajo en salvaguardar los derechos de los ciudadanos. El mandatario destacó la capacitación a servidores públicos estatales, la cual ha sido posible gracias a la colaboración entre ambas instancias. Un foro donde el debate, la discusión puede enriquecer la visión de los funcionarios, quienes en su momento serán los responsables de impartir, de procurar la justicia. Por su parte, el Ombudsman Nacional, Raúl Plasencia Villanueva, afirmó que la capacitación es justamente la clave para una correcta aplicación del nuevo sistema de justicia. En la Comisión Nacional de los Derechos Humanos somos unos decididos promotores de la educación, de la capacitación, como la mejor manera de que podamos prevenir las violaciones a los derechos humanos, pero también de que podamos garantizar que todos los servidores públicos puedan hacer de la mejor manera su trabajo. En tanto que el presidente de la CEDHJ, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, refrendó el compromiso de este organismo para fortalecer la formación que brinda a servidores públicos. Y estaremos en todo momento, en la medida que ustedes nos lo permitan, contribuyendo en esa formación y en esa capacitación de los derechos humanos. Les reconozco a todos su voluntad, su esfuerzo por quererse actualizar, por estar preparados y por asumir
con toda la responsabilidad en el Estado de Jalisco este nuevo sistema de justicia penal. La Comisión de Derechos Humanos fue testigo de la firma de convenio de colaboración entre su homóloga nacional y la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México. Con este convenio, las partes se comprometieron a crear un frente común en la defensa de los derechos humanos mediante la promoción, la difusión y la capacitación en la materia, de cara al nuevo sistema de justicia penal y diversas reformas constitucionales. Nuevo sistema de justicia penal que lo hemos escuchado muchas veces, un punto bien importante es que todos estos juicios ahora sean orales, que se puedan resolver de una forma más rápida, más transparente, que la gente tenga un supervisor que esté ahí viendo cómo están sucediendo las cosas, que no estén amañados, por decirle de algún modo, los procesos, todos los litigios. Muchas veces hay casos, ¿no? Y yo creo que son historias de las que hemos contado, ¿no? Está igual un hombre que mató a alguien como el que se robó la caja de refrescos en una tienda. Entonces, esos son los factores que nosotros como ciudadanos los conocemos así, pero quienes son los expertos, pues ven que son mucho más complicados y hay que hacer entender a todo el aparato de justicia, pues que tienen que aparte alinearse a los derechos humanos. Es por eso que es clave que entendamos por qué los derechos humanos se relacionan con este tipo de actividades. Ya hemos hablado de muchos temas y de muchos derechos, por ejemplo, de los derechos ambientales, de los derechos que cada vez están reclamando más ciudadanos, como el de la movilidad, el que existan mejores condiciones de vida, el derecho al desarrollo, no solamente individual, es decir, en lo personal, sino que también colectivamente. Y bueno, obviamente nos gusta, pero también está este lado del cual tenemos que hablar. Y es por ello, Trini, que queremos abordarlo de una manera en la que las personas que nos están viendo entiendan y sepan que todos tenemos acceso a estos temas. Es decir, no es nada más de este tipo de actividades que vimos hace un momentito, donde había un auditorio evidentemente lleno de abogados, porque ellos también tienen que estarse empapando, sino que también a nosotros nos llegan estas informaciones gracias, por ejemplo, en este caso, al programa que tenemos hoy. Así es, y vamos a entrar de lleno con nuestro invitado al regresar de la pausa. Yo lo invito a que nos marque para compartir experiencias al 3030-5307 y volvemos de la pausa. C7, Derechos Humanos. C7, Derechos Humanos. En estas jornadas regionales de las que ya platicábamos con Mafalda hace un momento, se realizaron algunas ponencias que vale la pena resaltar y presentarles precisamente cuál fue el diálogo de alguna de estas personas, Mafalda. Exactamente, tuvimos la oportunidad de platicar con el doctor Sergio García Ramírez, que no solamente es destacado en el ámbito de la justicia penal, sino que también tiene una importante trayectoria en cuanto a derechos humanos se refiere. Él actualmente preside la Academia Nacional de Ciencias Penales y bueno, vamos a escuchar qué fue lo que dijo con respecto a estas jornadas. Bueno, el foro creo yo es muy importante y me parece que ha hecho mucho bien el gobierno del estado de Jalisco al ser hospitalario para este foro y la Comisión de Derechos Humanos del Estado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Academia Mexicana de Ciencias Penales al promoverlo y llevarlo adelante porque estamos, por así decirlo, si me permite usted la expresión, estrenando un nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales. Estamos tratando de construir un sistema de justicia penal que ponga especial énfasis en los derechos humanos. No podemos aceptar un sistema de justicia penal que no sea muy respetuoso de los derechos humanos, tanto del inculpado como de la víctima o del ofendido, como de los miembros de la sociedad en general. Entonces aquí hemos venido, como a otras entidades federativas, como otros espacios, a discutir los aspectos sobresalientes de ese código, de ese sistema de justicia penal, desde la perspectiva no solamente técnica procesal, sino desde la perspectiva de los derechos humanos. Entonces, confiamos en que lo que aquí se ha dicho y lo que se diga dentro de un rato en la siguiente mesa redonda contribuya a informar a la sociedad acerca de justicia penal y derechos humanos. Una justicia compatible con los derechos humanos, que se acomoda a los derechos humanos.
creo yo que ni conocemos todavía con suficiencia cuáles son nuestros derechos, los derechos humanos que están consagrados en la Constitución y en tratados internacionales, ni somos necesariamente todo lo eficientes que debiéramos ser en el ejercicio de esos derechos, en la reclamación. Y la autoridad puede y debe ser más consciente de sus obligaciones frente a los derechos humanos de aquellos que son sus ciudadanos. Antes se decía gobernados, pero digamos ciudadanos, que es lo más propio, ¿no? Entonces nos falta todavía un buen trecho a recorrer. Se ha hecho bastante, hay que reconocerlo. Ustedes han hecho bastante, las comisiones de derechos humanos han hecho mucho y seguramente harán mucho más, pero siempre falta camino por recorrer. Esos derechos humanos no son unos derechos, unas libertades que estén ahí fuera de él, que sean ajenos a él, que sean para otros, son los suyos. De que esos derechos humanos realmente rijan, se practiquen, depende nuestra vida y la vida de nuestras gentes queridas, depende de la calidad de nuestra vida. Entonces tenemos que estar conscientes de que así es. Sin esos derechos, nuestra vida sufriría un gran quebranto. Entonces, con esos derechos podemos mejorar nuestra posición. Hay que saber cuáles son, cómo son, qué son y defenderlos. Bien, pues ahí tiene usted las palabras del doctor Sergio García Ramírez, que nos da un panorama general, un panorama muy amplio acerca de cuál es la importancia de discutir sobre este tipo de temas. Pero para hablar de ello aquí en este programa y para que nosotros también nos adentremos en el tema, está con nosotros el primer visitador general de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el maestro Javier Perlasca Chávez, a quien le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muchas gracias, buenos días. A sus órdenes, muy bien, gracias. Pues, primero que nada, ¿en qué consiste este nuevo sistema de justicia penal? A grosso modo, ¿cómo podemos entenderlo los ciudadanos de pie, como se dice comúnmente? Bien, bueno, es un nuevo paradigma en términos de su ejercicio. No es nuevo en términos de que estaba previsto ya constitucionalmente desde 1917. Sin embargo, el ejercicio práctico ante los tribunales es lo que conocemos mediante los escritos. El Ministerio Público acusa a una persona de la comisión de un delito, lo pone a disposición ante un juez a través todo de escritos. Esta persona declara ante el juez y todo lo demás va presentando escritos, ofreciendo pruebas por escrito, etc. Además, había el problema, o todavía está vigente, perdón, de que cualquier acusado, entre otras cosas, tendría que demostrar su inocencia. Con el nuevo procedimiento cambia este paradigma. En principio es acusatorio adversarial, es decir, el Ministerio Público tiene que investigar para detener y después que tenga los elementos suficientes para poner a disposición de una persona ante un juez, lo hará y a partir de ahí empieza un procedimiento oral, es decir, las partes se presentan ante el juez, ante él exponen sus argumentos, su defensa o la acusación por parte del Ministerio Público y el desahogo de las pruebas se va realizando también en presencia, en este caso del juez de instrucción, luego el juez de juicio oral y luego viene lo de sentencia. Entonces cambia el ejercicio práctico y esto hace que, o busca que la impunidad, es decir, lo que ahora no sucede con el castigo-sanción de tantos delitos que se cometen, disminuye ese índice de impunidad, se haga más justicia al mismo tiempo en términos de igualdad y de equidad procesal, tanto al acusado para que se le garanticen sus derechos al debido proceso, pero al mismo tiempo de la víctima u ofendido por el delito de que se acusa a esta persona y ellos pueden actuar, a diferencia del procedimiento actual, que la víctima solo actúa a través del agente del Ministerio Público. Ahora la víctima ya tiene todos los derechos, incluso de interponer recursos, si así lo amerita, y de que sea oído también en ese procedimiento. Entonces, hay digamos así, en términos muy rápidos, se busca tener un equilibrio, un acceso a la justicia o a la administración de esta en términos de igualdad, y los procedimientos deben ser más ágiles y sustentados firmemente en pruebas que solo se pueden obtener respetando los derechos humanos de todas las personas. Hay un documental que es Presunto Culpable,
que pareciera que narra perfectamente cómo sucede el ejercicio de la justicia en México todos los días, donde a este joven se le detiene, dura X tiempo preso, cuando ni siquiera había estado en el lugar, ¿no? Y pareciera que los policías tenían que cubrir una cuota para el gobierno del Distrito Federal de detenidos y así poder justificar todo un programa de justicia que ellos tenían, ¿no? Se reveló en este documental esta situación. ¿Esto se va a evitar? Esa es la intención, cambiar ese tipo de ejercicio o prácticas incorrectas, porque como ustedes mismos los medios han dado a conocer, frecuentemente hay personas inocentes que por ese tipo de prácticas son sujetos a un procedimiento y muchas veces hasta sentenciados. O personas culpables que debido a una mala o deficiente integración en la averiguación previa o en la consignación penal ante el juez que lo va a juzgar, pues se salen en libertad. Muchas veces, y nosotros aprovecho para decirlo, en la comisión hemos hecho hincapié, basado solo en la confesión de esta persona, que en muchos casos, como está debidamente documentado, se obtiene a través de prácticas de maltratos, tortura, etcétera. Y luego entonces, cuando se acredita que ese reconocimiento de culpabilidad, esa confesión, se obtuvo a través de esos medios ilícitos e inconstitucionales, el juez pues declara nula esa confesión y al no haber otra prueba que pueda inculpar a esta persona y le pueda aplicar la sanción que prevé la ley, pues se va en libertad y entonces tenemos varios problemas. Un delito que ofende tanto a las víctimas directas como indirectas, a la sociedad que rompe este equilibrio y armonía social, una persona responsable del delito en libertad y una víctima y la sociedad que no se les ha hecho justicia. ¿Cuál sería, maestro, el panorama que en este momento vive Jalisco, que tiene Jalisco, para poder aplicar correctamente este nuevo sistema? Bueno, actualmente se está llevando a cabo una serie de capacitación y actualización en el nuevo procedimiento. Ya lo mencionaron en los documentales que pasaron, que mencionaba el doctor Sergio García Ramírez. Y además, algo muy importante que señaló también el presidente de la Comisión Nacional, la capacitación y la actualización es indispensable. Los abogados, los operadores jurídicos, policías, Ministerio Público, peritos, jueces, abogados de la defensa, abogados de las víctimas, debemos estar actualizados en este nuevo procedimiento. Debemos de pensar con las nuevas reglas y sobre todo con el nuevo paradigma. El nuevo procedimiento adversarial no lo podemos entender ni lo podemos ejercer si lo estamos pensando conforme al sistema que va a quedar abrogado, que va a quedar sustituido. Si no pensamos con este nuevo paradigma, va a haber muchos problemas. Entonces, en Jalisco actualmente se está llevando capacitación. Nosotros en la comisión estamos formando parte de esa capacitación en lo que corresponde al sistema, donde el eje central es la persona para la defensa y protección de sus derechos humanos, pero también en la parte procedimental técnica, tanto a los agentes del Ministerio Público, a los jueces y demás personal que labora en procuración de justicia y en los tribunales, están teniendo todos los días una capacitación y actualización para que ahora que opere pueda funcionar como está determinado en la Constitución y en el Código Único Nacional de Procedimientos Penales, que como ustedes saben, pues ya va a ser un solo sistema, en este caso procedimental, para enjuiciar a cualquier persona acusada de un delito. Que Jalisco tuvo que empatarse, Jalisco tuvo que hacer un esfuerzo para poder estas leyes nacionales entrar a ese mismo esquema. Así es, se llama armonizar. La reforma constitucional se dio en el año 2008. A partir de ahí, en los artículos transitorios, a todos los estados que forman parte de la federación, como es Jalisco, obliga a armonizar sus leyes para actualizar todo este procedimiento. Recordemos que esto va de la mano también con otra reforma que se dio en el año 2011, relacionada con los derechos humanos, donde también en armonización de la parte de la fracción tercera del artículo primero constitucional, se crea una ley general de víctimas, que ahí ya también concede una serie de derechos procesales para quienes son afectados
por la comisión de un delito o por violaciones a derechos humanos. Y es donde pretende tener un equilibrio que actualmente no sucede así en el sistema que estamos todavía vigente. En el papel sí. No porque, perdón que la contradiga, porque los derechos de las víctimas solo se constriñen a que lo represente el Ministerio Público y a la reparación del daño en términos todavía pecuniarios. Ahora, con este nuevo sistema, la víctima es parte activa y además la reparación del daño debe ser integral, no se debe de constreñir nada más a la parte indemnizatoria, sino a toda la atención según el tipo de delito que se ha cometido. Entonces le da más centralidad, digamos, más importancia. La víctima viene siendo el eje central de este nuevo sistema, sin descuidar los derechos del acusado, que desde luego hay que también protegerlos por los casos que ya hemos dicho, pero digamos que el sistema les da un equilibrio y una igualdad que actualmente no se tiene. ¿Vamos a la pausa? A la pausa y regresamos con más sobre este tema. Y si usted gusta puede participar con nosotros, comuníquese al número telefónico. Trini, ¿se me pasa? Así es, 3030-5307, 3030-5307 y volvemos. C7, Derechos Humanos. C7, Derechos Humanos. Bueno, ya estamos de regreso y vámonos de lleno ya de inmediato a una conferencia más que tuvo relevancia con el licenciado Guillermo Andrés Aguirre Aguilar, tercer visitador general de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. El sistema penitenciario constituye parte del sistema total que comprende, por supuesto, la seguridad pública, la administración de justicia y la ejecución penal. Las condiciones de internamiento de las personas que ahí se encuentran deben ser, como lo establece nuestra Constitución, evidentemente relacionadas con lo que establece en el sentido de la organización del propio sistema. Tiene que basarse sobre el respeto a los derechos humanos, sobre el trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte. En este contexto, el sistema penitenciario y el tratar de lograr la reinserción implican la prevención del delito. Esto es, si se les dan herramientas a las personas que delinquen para que puedan al término de su condena salir a volver a la sociedad y que no tengan la necesidad, tengan los elementos necesarios para no tener que verse obligados a reincidir en el delito. Por eso ese es el enfoque preventivo que tiene la reinserción que establece la Constitución. Como todos sabemos, ya lo mencioné en la participación que tuve, desgraciadamente las condiciones de internamiento de la mayoría de las personas privadas de libertad son condiciones inaceptables. Por eso es que es tan importante desde la perspectiva de los derechos humanos y las reformas constitucionales en esta materia, que dentro de todo este sistema garantista que se está generando, evidentemente no quede de ninguna manera fuera lo que es el tema penitenciario. El que se articule y diseñe un sistema nacional penitenciario de manera integral, que articule no solo al sistema estatal, sino al sistema federal, ¿no?, que además tiene la competencia en cuanto a la rectoría en esta materia, y por supuesto se den los recursos necesarios para hacerlo, pero desde la perspectiva de que para cambiar el sistema se tiene que apostar a la educación, se tiene que apostar a la capacitación, se tiene que apostar a que tenemos que enseñar a nuestros agentes de autoridad cómo es que deben trabajar, se tienen que dar los cursos necesarios para que adquieran las destrezas, los conocimientos, las habilidades necesarias para poder tratar de mejor manera a las personas con las que tienen que interactuar. Pero eso no va a suceder si no, para empezar, se les dan condiciones dignas para el trabajo que ellos realizan. Bueno, vamos a seguir platicando del tema. Detrás de cámara siempre a veces se pone muy buena la plática y ¿quiénes se tienen que preparar? No solamente ustedes como derechos humanos, no solamente los jueces, sino desde el primer contacto o el primer sujeto que tiene contacto con el delito y el delincuente, es el policía. Así es. De hecho, digamos que la parte sustantiva en cuanto a poder enderezar un procedimiento correctamente en términos de este nuevo sistema son los policías,
los peritos, el Ministerio Público en una primera instancia, porque de lo que ellos hagan, como lo hagan y como cuiden el lugar de los hechos, la cadena de custodia, la recepción de las pruebas y evidencias que se encuentren ahí, la investigación que practiquen para perseguir el delito, va a ser esencial. Si cualquiera de esas etapas o de esos actos se realice en contraversión o violación a los derechos humanos, esas pruebas no van a tener ninguna validez y por consecuencia el procedimiento no va a servir para sancionar a quien haya cometido un delito. En consecuencia tampoco para hacerle justicia a la víctima de este delito. Y es por eso que hablamos de tanta impunidad. Nos mencionaba ahorita una cifra, ¿no? Así es, impresionante. a datos del año 2012 del Sistema Nacional tenemos 97.5 de impunidad, es decir, por cada 100 delitos que se cometen, 97.5 no son castigados. O sea, se hizo el procedimiento, se atrapó, se encararon, hubo el procedimiento total y no hay pruebas, se acabó. La víctima se va a su casa y se va también a su casa el victimario. Así es, aunque aquí hay que hacer una acotación respecto de la víctima, de acuerdo a la Ley General de Víctimas y ahora la de atención a víctimas del Estado, que son leyes muy similares, la víctima ya no necesita esperar a que se castigue y se decrete culpable, se declare culpable a su victimario, sino que el Estado ya debe de darle la protección inmediata e integral y ya luego, si hay un sentenciado o un responsable, pues el Estado podrá repetir y reclamarle a ese responsable. Pero ahora ya la víctima asume un papel protagónico en cuanto a su seguridad, a su certeza, a sus derechos y la protección de estos sin necesidad de esperar, como en el sistema que está vigente, en el sistema penal vigente, a que se condene y se le obligue a reparar el daño. Ahora eso ya no necesita que haya una sentencia. Yo no entiendo aquí, por ejemplo, las cifras, ¿no? Decía, a ver, si el 97.5 de los casos quedan impunes, quedan sin un proceso judicial claro y justo, hablando de justicia, ¿por qué entonces las prisiones están llenas? Bueno, la mayoría de los casos no son delitos graves, simple y sencillamente son delitos, por llamarlos de una manera, menores, no tan graves como los que impactan socialmente, pero que por la condición propia de estas personas, pobreza extrema, pertenecen a grupos vulnerables que no tuvieron una defensa o no tienen los medios para hacer valer ciertos derechos, pues ahí están llenando los reclusorios. Ese es por un lado. Y por otro lado, como ya lo dijo el visitador de la Comisión Nacional, el licenciado Guillermo Andrés, que el sistema penitenciario no está reinsertando, digámoslo, rehabilitando también a estas personas que son sujetas de un procedimiento, en su caso de una sentencia. Con el nuevo procedimiento se supone que vamos a disminuir los detenidos para ser enjuiciados. Se debe de recabar las evidencias, llevar a juicio, sentenciar y que compurguen sus penas. Actualmente, en todos los casos, si no admite fianza el delito por el cual está siendo juzgado o admitida la fianza, no tiene los medios para cubrirla, esta persona va a seguir un juicio adentro. Y eso hace que haya mucha gente en las cárceles. Y hacía usted también una reflexión, maestro, fuera del aire, que también me parece importante que estemos socializando eso de que la necesidad que tienen las personas por cualquier circunstancia, quizás se deba a la percepción de corrupción, de impunidad, etcétera, pero esa necesidad de revancha inmediata, es decir, cuando vemos en las noticias o cuando nos enteramos de un caso de un detenido que fue golpeado, que fue torturado, y la expresión inmediata es decir, que bueno, se lo merecía, eso nos lleva a una consecuencia que a lo mejor no hemos logrado entender totalmente y por eso tenemos esta sensación, ¿no? Así es. Sí, desde luego que somos seres humanos, somos personas con emociones, con sensibilidad, con sentimientos y a todos, yo no soy la excepción, cuando se detiene a alguien que creemos que es responsable de un delito y se le maltrata o se le tortura y lo vemos incluso en los medios que aparece todo golpeado, nos da como personas humanas hasta un cierto gusto.
Sin embargo, jurídicamente, socialmente, incluso políticamente, no es correcto esto, porque lo que se está propiciando es impunidad. Es decir, si se recaban bien las pruebas y no solo se le apuesta a la confesión, que es por la cual la mayoría de las personas torturadas son sujetas de esta indebida práctica, en lugar de recabar pruebas que demuestren que él participó y es responsable de ese delito y se le aplique la sanción que las leyes penales establecen, por ejemplo, en tratándose de secuestro, de homicidio, estamos hablando de penas hasta de 70 años de prisión, que pueden ir desde los 20 hasta los 70 años de prisión. En lugar de pasar ese tiempo en la cárcel compurgando una sentencia por la responsabilidad de que quedó sujeto por ese delito, pues al año y medio lo vamos a ver en la calle por esas prácticas que en un momento nos dieron mucho gusto de que hubiese sido castigado en ese momento, pero después vamos a tener a una persona, además con la escuela, que haya mejorado sus malas prácticas sociales adentro en la cárcel, que pues eso no es nada desconocido para nadie, ¿verdad? Volvemos a lo mismo, entran a prisión y se reforman, pero a lo malo, o sea, se siguen construyendo, ¿no? Con el aprendizaje de otros delincuentes que tienen un mayor nivel de profesionalismo en el tema, ¿no? Así y cuando salen estas personas, ya no es el chico que repito, ¿no? Robó algo en la tienda o asaltó a alguien en un camión o le quitó la cartera, etcétera, ¿no? Que son malos, son graves los delitos, pero no en Código Penal, ¿no? Hay niveles. Sí, así es. Desgraciadamente todo esto propicia pues una desigualdad, una injusticia mayor, tanto para la propia persona que está siendo juzgada, desde luego, y por supuesto para las víctimas y sus familiares, como la ley ahora, la Ley General de Víctimas, ya no solo considera al ofendido, a la víctima directa como tal, sino también a las personas cercanas a sus familiares que también resienten esa comisión del delito, la afectación que le hacen al ser querido, al papá, al hermano, al esposo, a la pérdida de un hijo. No solo es la propia persona que la recibe, sino su entorno, su familia, su gente cercana, su trabajo, y la ley ya lo considera también como víctimas indirectas. Entonces sí hay una afectación muy grave, pero sobre todo se rompe la armonía, el equilibrio social, crece la desconfianza. Esto que menciona Mafalda, que propicia impunidad, a todos nos hace desconfiar de la policía, nos hace desconfiar del Ministerio Público, nos hace desconfiar de los jueces, nos hace desconfiar en general de las instituciones, y eso no es bueno para ningún país, no solo México, para ningún país. Entonces, en la medida en que confiemos en los sistemas de justicia, de procuración, estaremos confiando también en quienes operan estos sistemas, y va a haber un equilibrio. Los delitos nunca en ningún país se han desaparecido, pero hay indicadores de un control, ¿verdad?, donde excepcionalmente se cometen, sobre todo estos delitos que tanto ofenden a la sociedad. Actualmente todos, yo no creo que haya una sola persona aquí en Jalisco o en México que pueda decir yo estoy exento de que cometan en mí o en mi familia o en mis bienes algún delito. Eso lamentablemente sería un extra... utopía. Así es. Vamos a la pausa, si les parece, 3030-5307 y volvemos. C7, Derechos Humanos. C7, Derechos Humanos. Bueno, bien, hablábamos entonces de quiénes, ¿no?, se tienen que capacitar, Mafalda, quiénes tienen que conocer este nuevo código, y en resumidas cuentas estamos hablando de todos, donde también es una obligación por parte de la ciudadanía, pues conocer cuáles son las leyes que nos protegen, ¿no?
Pues creo que es fundamental, Trini, que todos tengamos esta responsabilidad, este sentido de involucrarnos en los procesos de la sociedad. Si bien hay un desencanto que se puede percibir como generalizado de ciertas prácticas de autoridades, de gobiernos, no debemos de quitar el dedo del renglón en cuanto a nosotros mismos involucrarnos, porque si no nos involucramos, porque si somos apáticos, es más difícil que se puedan lograr los cambios, desde abajo hasta arriba, ¿no? Y bueno, pues también participando, lo invitamos a que participe con nosotros, que no solamente tenga usted un papel de espectador, sino que también se involucre, y nos gustaría mucho saber su opinión. Ojalá pueda hacerlo, ya sea a través de la línea telefónica, como decía Trini, llamando al 3030 5307, o bien puede escribir a las redes sociales de la Comisión de Derechos Humanos, @CEDHJ en Twitter y Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco en Facebook. Cualquiera de las dos vías está abierta a que usted tenga esta interacción con nosotros, y en cualquiera de las dos va a tener una respuesta oportuna. Decíamos, maestro Javier Perlasca Chávez, que hay todo un cambio que se tiene que dar en todos los ámbitos, y también incluye en la docencia. ¿Cómo se están preparando las nuevas generaciones de abogados, o cómo deberían de hacerlo para poder aplicar esto? Sí, claro. Yo digo que es el principal. Esto forma parte de la cultura de la educación, en este caso específica de los operadores jurídicos. Quienes están estudiando Derecho ya deben de tener de todas las universidades y escuelas de Derecho las clases sobre el nuevo sistema de justicia penal, pero además el nuevo sistema también de juicios orales, que no solo es aplicable a los juicios penales, sino ya también a todos los procedimientos judiciales, aunque va a ser paulatinamente, pero finalmente tendrá que aplicarse. Por tanto, deben de cambiarse la currícula en todas las universidades, deben adaptarse, por ejemplo, aulas para que simulen salas de enjuiciamiento bajo el procedimiento oral, las prácticas de investigación procesales, los ejercicios, sobre todo de asuntos o como le llaman estudios de caso, deben ser las principales herramientas. En algunas universidades ya están haciendo ese cambio, en otras apenas se está programando. El problema que tenemos entonces es que en Jalisco vamos a iniciar dentro de 2 meses, en octubre, en una parte del estado, y después paulatinamente hasta en un año más tener todo el estado trabajando ya en este tipo de nuevo sistema de justicia. Lo que hace pues que urge, pero ahora sí que a velocidades, ¿verdad? Le voy a poner un caso que, nunca sucede, ¿no? Que el ciudadano le gane a la autoridad, es muy raro. Si yo estudio el código nuevo, si yo estoy muy pendiente de mis leyes, yo puedo llegar ahorita, y aunque empiece la práctica el mes de octubre y que hay que esperar que esto se dé progresivamente, yo puedo ya en este momento pedir, exigir. Sí, de hecho, qué bueno que hace esa observación. Antes sí era raro, ya no. Y voy a decirle por qué. En 2004 entra en vigor una ley que se llama Ley de Responsabilidad Patrimonial a nivel nacional y aquí en Jalisco para el Estado de Jalisco y sus municipios, donde ya la autoridad es responsable de los daños que cause por acciones u omisiones por su actuar administrativo irregular en contra de algún ciudadano o cualquier persona. Ahí ya podemos solicitar, nos resarzan, nos reparen esos daños, tanto directos como de tipo moral, etcétera, que tenga que ver con esa actividad administrativa irregular y en los cuales nosotros no tenemos la necesidad legal de soportar, es decir, que no provocamos ni fuimos causantes de ese daño. Ese es por un lado. Por otro lado, conforme la Ley General de Víctimas, como bien lo dice, ya la víctima, tanto de un delito como de una violación a derechos humanos, ya no requiere que haya una sentencia donde así se le declare y se condene a una persona con nombre y apellido a reparar ese daño. Desde el momento en que está resintiendo o la violación o el delito, en ese momento el Estado asume la obligación
de reparar y atender y reparar integralmente si es que el daño ha sido causado, y de proteger y darle todas las garantías a esta víctima sin necesidad de esperar a que haya una resolución. Entonces, eso ya está en vigor, eso ya es posible, y aquí en Jalisco, respecto de la otra ley de reparación patrimonial, pues ya llevamos algunos años practicándolo, y le puedo decir que en la mayoría de los casos, sin temor a equivocarme, es entre el 60 y el 70%, quizás un poquito más, donde la autoridad ha sido condenada a reparar estos daños. O se enseñan por las buenas o se enseñan con la ley en la mano. Así ¿no? es, así es. A manera de conclusión, maestro, ¿qué podemos señalar? Es decir, ¿cuáles serían, por ejemplo, los 3 principales puntos que se tienen que concretar para que entre en vigor de la manera más adecuada la aplicación de este nuevo sistema? Yo insisto, el principal es capacitación y actualización de los operadores jurídicos, policías, peritos, agentes del Ministerio Público, jueces, abogados y el sistema escolar en derecho. Ese es por un lado. El segundo, la difusión, el conocimiento de todo este nuevo sistema para que la sociedad se involucre, como bien lo dijiste, dejemos de ser espectadores y nos involucremos, porque en la medida que se aplique correctamente, pues todos nos vamos a beneficiar. Y en tercer lugar, una cultura de legalidad y respeto a la ley. Así como hacemos exigir el respeto de nuestros derechos, debemos estar conscientes que tenemos deberes y responsabilidades también que cumplir. Esto es de ida y vuelta. En esta nueva ley está contemplado estas omisiones que por desconocimiento la misma autoridad aplica, o la misma autoridad no hace uso específico de la ley porque no la conocen. Es muy difícil que veas a un funcionario de estos niveles como un Ministerio Público, etcétera, que conozca la ley tal cual, sino que la conoce conforme a la práctica. ¿Hay una forma de que se castigue, de que se penalice? Sí, por supuesto. Ya hay varios mecanismos de responsabilidad de servidores públicos, donde en este caso por omisión sería, o por la ignorancia aplique indebida o incorrectamente lo que tiene que hacer, ahí ya él tiene responsabilidad directa, pero también el Estado, la institución a la que él pertenece. Y entonces el afectado con esta omisión o estas acciones ya le puede reclamar todas las consecuencias de esa omisión o de esas acciones. Me refiero porque seguimos insistiendo. Mientras nosotros tengamos la ley en la mano, tengamos las armas, le podemos ganar a ese MP que hace las cosas mal, a ese policía que te está levantando sin ningún procedimiento judicial previo, o que te están sentenciando sin que seas tú el culpable, ¿no? Sí, así es. De hecho, un acto o una omisión puede generar 5 responsabilidades para un servidor público: la penal, la administrativa, la civil, la política y por violación a derechos humanos. Ahora hay otro factor que no se nos vaya a olvidar, la rapidez con la que se tiene que hacer la justicia. No es posible que pasen años sin que un documento, todo un historial delictivo de alguien esté ahí archivado, cuando pudo haber salido en 1 año, en 2 años, en 3, y ya tiene 10. De hecho, la teoría que informa este nuevo sistema, una de las razones por las cuales se implementa es la celeridad, es decir, hacer efectivo lo que dice el artículo 17 constitucional: justicia pronta, imparcial y expedita. Bueno, le recordamos que estamos a sus órdenes y que también puede presentar una queja si usted se siente agraviado, si lo que tratamos en este programa le dio una señal de que algo sucedió mal en su caso. Puede comunicarse a la Comisión Estatal de Derechos Humanos al 3669-1100, donde hay un abogado de guardia a las 24 horas del día que va a poder atender este caso. Si el abogado considera que no hay elementos que presuman una violación de derechos humanos, le va a ofrecer a usted una orientación para canalizarlo a las instancias competentes que tengan las atribuciones para poder atenderlo. O también usted puede presentar una queja a través de la comisión, de la página de la comisión, que es www.cdhj.org.mx. En la parte superior derecha
ahí ingresa sus datos, relata brevemente lo que le ocurrió y bueno, posteriormente se comunicarán con usted para poder ratificar esta queja. Mecanismos hay, Trini, ¿no? Así de es. todos, para que nosotros tengamos acceso a la justicia desde sus diferentes niveles. Por ejemplo, el día de hoy nos habla Laura Rogers Mendoza de Jardines del Bosque. Es una persona de tercera edad. Pidió ayuda a la Sedesol y por ningún mecanismo que tienen las autoridades ha podido tener acceso a estos beneficios. Pregunta que quién le puede ayudar para poder precisamente tener acceso a ellos. Le dejamos la llamada a la Comisión de Derechos Humanos. Muy bien. Que si ha habido negligencia en la atención que el gobierno, Un las maltrato. dependencias gubernamentales le tiene que otorgar, entonces sí, la Comisión Estatal de Derechos Humanos tiene injerencia. De cualquier forma, en caso de que no, se le asesora. Claro, sí. Yo Mucho ya gusto. tengo chamba en la Comisión de Derechos Humanos porque he aprendido muy bien. Yo le dejo la llamada aquí a Mafalda, Por por supuesto, supuesto. nos la llevamos. Y maestro Javier Perlasca Chávez, muchísimas gracias por acompañarnos y actualizarnos en materia Como siempre penal. es un placer y les agradezco la invitación. Pues próximamente ojalá lo podamos tener nuevamente porque, bueno, ya lo hemos dicho, son temas muy amplios, son temas que a lo mejor en una hora no podemos abordar o desmarañar adecuadamente, sobre todo quien